Hola, ¿qué tal? Otra semana más disfrutando de las temáticas. La tercera. Muy bien. Y se nos viene una lección súper bonita. Sí, hoy nos sentimos como reyes y reinas y princesas y príncipes. Sí, de hecho, hay tanto que decir que me sabe mal no poder decir todo lo que siento. Si queréis empezamos invocando Por supuesto. al Rey de Reyes, ¿no? Exacto. Adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Rey de toda la tierra, como recoge el salmista, como así creemos. Tu reino es de los cielos, ayúdanos a traer un poquito de ti, de ese reino, de paz, de amor y de justicia, aquí en esta tierra. Por Jesús, amén. 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 Saben, en la Biblia, David hace un gran despliegue de administración y pone un gran conservatorio musical. Así es. El mayor conservatorio musical de la historia de Israel. Y entonces él pone a todos los niños a estudiar desde que son pequeñitos. Y me parece muy interesante porque la Biblia dice que hasta que tenían 25 años estaban listos para ir a tocar al templo. 10 años de preparación. Sí, 10 años. Y apenas allí podían debutar en el templo. O sea, yo imagino que hacía diferentes clases de funciones y presentaciones, pero no estaban en el templo. Estar en el templo era como el grado superior. Era como una vez que estabas allí, yo imagino si hubiera sido niño de esa época, estudiar tantos años y por fin voy a tocar en el templo. ¡Wow! Increíble. Imagínense cómo tenía que sonar. Y tenía profesores pagados en medio de la administración que tenía en su reino, que su trabajo era ese. O sea, los levitas no solamente predicaban, también eran todos músicos. Y tenían una cantidad de instrumentos muy rica que encontramos en la Biblia. Cada momento, cada salmo, que es lo mejor que ellos tenían para la ocasión, para su época, estaba destinado a un momento típico, un momento cumbre. Es decir, cuando el templo se movía de un lugar a otro, entonces tocaban algo distinto. Cuando llegaban las fiestas de movimiento, como las cabañas, la Pascua, tocaban algo distinto. Cuando llegaba el sábado, tocaban algo distinto. Cuando era el día del Yom Kippur, imagínense cómo tenía que sonar. Pero es que, ¿qué sería la vida sin música? Exacto. ¿Qué sería la naturaleza sin sonido? Hasta Einstein dijo que los agujeros negros se oirían algún día, ¿no? Y parece que van por aquí, ¿no? Ahora los astrofísicos y demás, ¿no? La musicalidad, ¿no? La reflexión de que la música lo es todo. O sea, cada uno tenemos una banda sonora, ¿no? Y hoy en día yo pienso que todos recitamos de memoria alguna canción, la escuchamos por la radio y se nos queda y la vamos recitando y no sabemos por qué, ¿no? Pero David quizá ya sabía de ese poder. Y como era rey, pues también quería que su nación fuera poderosa en alabanza a Dios. Sí. Exacto, pero la música como alabanza. Es que el sentido de la música para el que fue creada, Dios la creó para eso, para alabarle a Dios. No como experiencia secular o como... No, es para alabarle a Dios. Esa es su función principal. Y es lo que nos enseña la Biblia, lo que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Y me parece muy curioso que él pensó con sus compañeros del momento en hacer diferentes clases de salmos. Milka, explícanos un poquito más, porfa. Bueno, los salmos, el pueblo de Israel los cantaba de diferentes formas, los entonaba de diferentes formas. Como hemos dicho en lecciones anteriores, no tenemos muchos datos, muchos detalles de cómo era la melodía, cómo era el ritmo, qué escalas usaban exactamente, qué modos. Pero sí que sabemos, por ejemplo, que utilizaban dos técnicas, que eran la técnica del salmo responsorial y el salmo antifonal. Eso sí que está claro, los estudiosos corroboran que es así. Entonces, por ejemplo, pues los salmos antifonales eran que había dos coros que se iban alternando y que uno al otro pues iban contestando, ¿no? Con un mensaje que complementaba al otro coro. Y luego estaban los salmos responsoriales, que era un solista, que era también contestado por un coro a modo de pues, congregación, ¿no? Bueno, pues entonces son dos técnicas que hoy en día también las utilizamos en las iglesias, ¿no? Cuando hay un canon, pues son técnicas que no son cercanas a nosotros, ¿no? Y que también deberíamos utilizar y ver que también son importantes para nuestra vida espiritual, ¿no? En la congregación, que no simplemente haya un solista cantando, sino que todos participemos de la alabanza. Claro. Yo imagino también, de hecho, en un capítulo de Chosen, que es una serie que yo sigo y me gusta mucho personalmente, sale un salmo donde Asaf le presenta el salmo a David. Entonces no lo cantan, sino que hay un coro detrás de voces humanas
que le hace música, hace una escala armónica muy bonita, mientras Asaf le lee el Salmo a David. Esto se me vino a la mente porque la ópera lo hace en los llamados recitativos. La tragedia griega, Ajá. el coro, por ejemplo, es el sentir del pueblo, ahí se pone la voz ética, porque hay una voluntad moral en Dios de mejorar nuestras vidas, de que, dadas las situaciones que nos toquen vivir, sepamos afrontarlas con sus consejos, con su enseñanza. Y entonces eso sí que es muy importante, ¿no? De que la música quede ahí, graves a sangre y fuego, se podría decir, ¿no? Esas enseñanzas que inevitablemente las vamos a necesitar. Dios no hace nada de manera superflua. Y los momentos también de Selah, que son muy importantes, ¿no? En los salmos, esos momentos de calma, que se cree que había un momento en el que había un interludio musical, pues músicos tocándose, en los que el texto cesaba, paraba. Y descansaba un poco un momento de meditación, un momento de decir amén. También eso es importante, ¿no? Que dicen, yo no tengo ni idea de música, porque en primaria solo nos enseñaban a tocar la flauta, ¿no? Que es lo que está en nuestra educación pautada. Desgraciadamente sí. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pero sí que me han dicho que los grandes músicos, los grandes, saben jugar con el silencio. Sí, claro. Sí, por supuesto, son muy importantes. La música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Y en el tiempo entran los silencios también. Es la combinación. Y esos momentos de pausa son súper importantes. Y no penséis esto como una gran metáfora. Me voy un poquito del tema, ¿eh? Pero vuelvo. Sí. Los silencios de Dios, ¿no? Sabemos que Dios reina, pero claro, reina bajo otras leyes que no son las que gobiernan tristemente la naturaleza humana. Exactamente. Es un reino celestial. No es Entonces hay como un silencio, ¿no? Y es curioso que el Apocalipsis, que habla mucho de cantos, aludíamos al canto del Cordero, ¿no? En la coronación del Rey de Reyes, ¿no? De ese futuro, cuando ya estemos todos reconciliados, ¿no? Y resucitados a su imagen. Esté instaurado ya su reino eterno. Correcto. Y es curioso que a mí siempre me ha llamado mucho ese media hora, una hora, no sé cuánto de es. silencio. De silencio en el cielo. A mí me gusta como expresar el silencio ante el dolor. Es algo muy humano, ¿no? Y ante la muerte de Cristo quizá el cielo guardó silencio, ¿no? Cuando Daniel es echado al foso de los leones, su amigo y rey, que lo ha tenido que condenar porque no puede cambiar la ley, se ha hecho esclavo de esa ley, pide silencio. Que nadie toque en la corte. El rey está triste e impone su voluntad de tristeza porque ha condenado a un amigo injustamente. Preso de una ley y de una trampa, ¿no? Sí, son legal. Momentos de comunión íntima, ¿no? Con Dios. Imagínense la banda sonora cuando coronaron a David, cuando coronaron a Salomón. Ahora imagínense la banda sonora cuando coronemos a Cristo. Es impresionante. Se me pone Bueno, la yo sabré carne de cantar. gallina, ¿eh? Yo que soy monocorde sabré cantar, Samuel. ¿Saben? La monarquía más famosa que tenemos en la Tierra, ¿cuál es? En los países. Tenemos muchas monarquías, pero hay una sobre todo que es la más famosa. Es la corona de Inglaterra. Todos conocemos el nombre de las personas que están allí. Yo tengo una amiga que trabajó en Londres y le tocó trabajar no para la reina, sino en el palacio. Entonces, por si acaso alguna vez se cruzaba con un miembro de la familia real, me contó que le enseñaron a hacer una reverencia. Ella tenía que parar a trabajar, mirar al suelo y hacer una reverencia delante de la persona real que pasara por delante de ella. Le pregunté, ¿y te tocó? Y me dijo, no, nunca. Quería que pasara la reina, pero nunca pasó. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es que cuando estemos en el cielo, hablando con Cristo, caminando con Él, porque es nuestro amigo, y de repente se cruce con nosotros un ángel estándar, un ángel random, que esté por allí, y vea que viene Cristo, el Rey del Universo, yo estoy seguro que el ángel no va a seguir como si nada. El ángel tomará una posición reverente y esperará que Cristo pase. Entonces yo me daré cuenta en ese momento de decir, wow, es que estoy con el Rey. O sea, es mi amigo, es mi padre, me conoce, es mi creador, pero es que es el Rey del Universo. O sea, no hay nada más grande, más increíble que su presencia. Y yo que soy tan pequeñito, tengo toda su atención. Es una dimensión increíble, porque nos hizo. Pero Samuel, es tan difícil desde la lógica humana nuestra entender el reino de los cielos. Sin Cristo sería imposible. O sea, Cristo viene a hacer visible lo invisible. Y a cambiar es como darle la vuelta a un calcetín, ¿no? Como vulgarmente se dice. Cambiar todos nuestros valores. Me explico.
La iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento es un libro escrito por un especialista, Otmar Kell, y él relaciona muchos salmos de la coronación del rey y vencer a sus enemigos con la iconografía que hay en Egipto, en Ugarit, en las tablillas de Ugarit de marfil, con otras cosas, ¿no? De alguna manera lo que viene a decir es que el postrarse, el poner a los enemigos a los pies, era algo que se hacía. Y el salmista, que sale de esa cultura, lo pone en boca de Dios. Pero Jesús viene y le da la vuelta y dice, no. Claro que sí, claro que postraos y adorar, ¿no? Como dice el salmista. Claro que también Pablo, claro que el mismo Jesús, porque a veces el peso del mal o el agobio te lleva a inclinar corporalmente tu cuerpo, porque el salmo se expresa desde el cuerpo, desde la corporidad. Las metáforas son muy ricas, ¿no? Y es curioso que Jesús inclina su cuerpo, lava los pies y dice, el que quiera ser el más grande hará lo que yo he hecho. Y el que quiera recordar mi historia, y nos encanta que nos cuenten historias, nuestro cerebro está diseñado para ello, contará este gesto. Entonces, toda la riqueza del lenguaje corporal que el salmista expresa, Jesús le da la vuelta. Ya no estamos nosotros a los pies, sino como un acto no de sumisión, sino de aprecio. Claro. Hay una película que expresa un poco eso, es aquella que se ponen todos en comunión en torno a un árbol, ¿no? Y tal y cual. ¿De acuerdo? Los grandes cineastas expresan en imágenes a veces realidades que la Biblia dice o que invita a pensar. Sí. Claro que sí. Y luego me gusta también la imagen de Dios, esa dualidad, ¿no? Lo que decías. Es que es un rey, pero es un rey que no es inaccesible, ¿no? Como era el caso de tu amiga, ¿no? Que tiene que hacer una reverencia, tiene que hacer... no puede acceder, ¿no? Dios es un Dios accesible totalmente, es un Dios cercano. Nosotros no tenemos que pedirle una instancia para comunicarnos con Él, simplemente tenemos que llamarle en oración, descolgar ese teléfono invisible y nos responde. Entonces, por un lado, es rey, pero es un rey cercano, es amigo, es mi padre. Es maravilloso, ¿no? Que por un lado tengamos que hacer esa reverencia, esa majestad que tiene, que tenemos que reverenciarle en todo momento, darle su honra y su honor, porque así se lo merece, pero por otra parte es cercano, es muy cercano. Vamos un poco al Salmo 8, si les parece, que es el primero de la realeza que nos presenta la Biblia. Dice el Salmo 8, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice el 3, que es el famoso, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Es decir, Cristo es el que nos corona a nosotros. Yo no me merezco esa corona. Nadie. ¿Tú te la mereces? Para nada. Nadie. Y sin embargo, él que es el rey, me la pone a mí. Sí. Es increíble. Y nos da un nuevo nombre. Por supuesto. Que es un nuevo destino. El Señor reina. Salmo 97. Me encanta ese salmo también. Sí. Vamos a buscarlo. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es nuestro creador, Dios es nuestro creador, es nuestro rey. Pero es que no simplemente es el rey de la tierra, del universo, de la naturaleza, de toda esa naturaleza creada, es que también es el rey de mi vida, de mi corazón, de mi mente, es quien tiene que ocupar, ¿no? Reinar en mí, reinar en mi persona. Es mi dueño, es quien me ha creado. Y muy interesante, de nuestras inseguridades, también. De nuestros miedos. El salmista y la lección nos invita a pensar mucho en Dios como refugio, como fortaleza, como roca. Jesús utiliza la roca y a partir de ahí se sustenta todo el edificio, ¿no? Espiritual, todo el crecimiento en semejanza a Dios. Y es muy curioso porque nosotros hoy en día, mira, yo a veces voy por la radio y cada vez que salen anuncios los voy cambiando, ¿no? Pero casi siempre utilizan y instrumentalizan el miedo para ponte una nueva alarma, ponte no sé qué, o protección de datos en Internet, ¿no? Si pierdes los datos te pueden falsear tu identidad, puedes acabar con un delito que no es tuyo. Entonces todos tenemos... ¿Dónde está la protección? Parece que no existe, ¿no? Parece que todo... Antes metías una fortaleza en el mar, tiro, pero llegó Alejandro y la conquistó.
puso piedras hasta llegar a ella. Era inexpugnable. No hay nada inexpugnable. Somos totalmente vulnerables. Sí. Hablando de conquistar, Dios es rey, pero a lo largo de la historia sabemos que los reyes han conquistado tierras, han conquistado países, ¿no? Se han hecho con esos territorios. Pues que Dios es el conquistador también de mi vida, de mi corazón. Tiene que conquistarme a mí. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, también es una metáfora muy bonita porque nos ha comprado, nos ha redimido. Tú hablabas del Cantar de los Cantares, que era tu libro, juntamente con los Salmos preferidos. Y es muy bonito porque Jesús es el esposo, la humanidad es la esposa bajo ese símil, ¿no? Y dice, me encanta cuando dice, los impulsos de su amor lo atraen hacia mí. Es un Dios que siente, que se emociona. Nos ha dado la risa, nos ha dado la alegría. Y no podía quedar impasible en un cielo reinando sobre un universo inimaginable para nuestro pequeño cerebro, ¿de acuerdo? Viendo que nuestra suerte estaba echada en manos de un enemigo que también citaba los Salmos, sobre todo el 91, en las tentaciones, para intentar confundir a Jesús. Entonces, ojo con cómo citamos los Salmos de un rey. Sí, claro. Porque podemos transmitir una idea de un rey que instaure el miedo o un rey, como tú bien y todos estamos de acuerdo, que transmita deseo de estar a sus pies, deseos de estar a su disposición. Y yo me pregunto, ¿y nosotros quiénes somos? Si Él es nuestro rey, ¿nosotros quiénes somos? Realmente es que somos los embajadores, somos quienes debemos proclamar ese mensaje, quienes debemos representar a Dios en esta tierra, representándolo, haciendo su voluntad, haciendo seguir todos sus caminos. Somos sus representantes, entonces tenemos que dejar bien alto la gloria, la honra de Dios y ser un buen ejemplo para todos los demás, ¿no? Como embajadores, como representantes de Él. ¿Cuál es la función de un rey? ¿Cuál es su trabajo? Supongo que deberíamos de serlo para poder el líder, definirlo bien. Sí. Reinar, ser juez. Exacto. Y el Salmo 75 nos lo dice más o menos. Gracias te damos, Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. En el tiempo que yo decida, juzgaré rectamente. Me encanta ese texto porque es un texto que Jesús vuelve a decir acerca de sí mismo en el Nuevo Testamento. No juzguéis, pero si lo hacéis, juzgad con juicio justo. Es increíble. Pero es curioso que el libro de Jueces, ¿no?, tan registrado en el Tanakh, el juez es defensor. El juez es el que restaura el orden, de alguna manera. Restaura la paz. ¿Vale? Y me encanta Isaías cuando dice príncipe de paz. Un niño nos es dado, un señor, príncipe de paz, ¿no? Y su reino no tendrá fin. Porque el amor no tiene fin. ¿Y por qué podemos entender eso? Porque Dios nos ha dejado una huella que es el infinito, ¿no? El infinito está en nuestro cerebro, está inacabado. Está abierta una relación siempre eterna con Él. Sin embargo, somos criaturas. Aparte de eso, el juez tiene que hacer justicia. Claro. Solamente Cristo puede hacer justicia. Hay un salmo hermosísimo, que es el 85, que dice, lo parafraseo un poco, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. A mí me parece muy curioso esto de Dios, porque como un Dios que es justo puede hacer justicia. Si haces justicia, ya no eres justo. Si tienes misericordia, entonces ya no eres justo, ya no eres un Dios. ¿Cómo lo resuelves? Eso solamente lo puede resolver Jesús en la cruz al ofrecerse Él por nosotros. Pero el hebreo es rico. Yo no soy hebreísta, pero he tenido la suerte y el privilegio de tener amigos hebreístas. Ramón Yelaber es uno de ellos, Juan Mari Tellería es otro, o sea, Víctor Armentero es otro. Y el hebreo, cuando lees, ¿no?, te das cuenta de que la misma raíz es compasión y justicia. Para nosotros no, porque venimos del derecho romano. Y el derecho romano, la justicia va por un lado y la compasión va por otro. Pero para ellos no. Hablar de que Dios es justo es hablar de que Dios es compasivo. Es hablar de que Dios te extiende su favor, ¿no?, su gracia, ¿no?, aquello que no mereces, ¿no? ¿Para qué? Para que vuelva a haber convivencia, ¿no?, con Él, para que no haya miedo
al castigo. Luego no sabe. Sí, adelante. Volviendo otra vez al tema de Dios como juez, ¿no? Que tú has preguntado cuáles son las funciones de un rey, que es principalmente ser juez, pero un juez que es alguien que tiene autoridad para juzgar y para sentenciar también, para dar una sentencia. Y por otro lado, también un juez se encarga es el responsable de la aplicación de las leyes, ¿no? Dios fue el responsable de aplicar esas leyes, esos 10 mandamientos que tenemos como base para que nos vaya bien en la vida. Pero es que además de eso, tenemos un juez que tiene una otra función más, que es la de perdonar, ¿vale? Que eso es lo que le hace diferente, es la de perdonar, la de declararnos inocentes, a pesar de que somos unos desastres, de que cometemos pecados día a día y nos hace inocentes, nos da un indulto, ¿vale? Nos indulta, porque no sé cómo explicarlo, es un juicio muy peculiar, ¿no? Porque tenemos por un lado a Satanás, que es el imputado, que Satanás no tiene remedio, ya tuvo oportunidad de arrepentirse. Bueno, él no tiene ya solución, ¿vale? No tiene defensor porque está ya acabado, pero nosotros realmente somos las víctimas de Satanás, somos las víctimas de pecado, unas víctimas cómplices también de ese pecado, pero Dios nos tiene que juzgar para ver si somos aptos para ir al cielo, porque no puede otra vez haber esa maldad, no puede haber otra vez otro Satanás que cometa ese pecado. Tenemos que ser limpios, puros de corazón y no volver a ver esa manzana podrida que hizo, ¿vale? Satanás, que pudriera a tantos ángeles, ¿vale? Tenemos que ser aptos para ir al cielo. Entonces nos tiene que juzgar Dios en ese sentido, ¿no? En el de ver si somos candidatos para vivir en la tierra nueva con Dios, ¿vale? Y que no arrastremos, como hizo Satanás, y lo único a la que tercera nos pide, parte de los ángeles. Claro, lo único que nos pide Jesús es una elección. O sea, si quieres autodestruirte, eres libre. Lo puedes hacer. Pero si quieres vivir eternamente en un reino de paz, de armonía, de felicidad, porque la palabra más importante para Jesús es felicidad, eudaimonia, que es todo. Mira, yo vengo del mundo de la filosofía, todos los grandes pensadores, ¿de acuerdo?, le han dado vueltas a esta palabra. No están de acuerdo, ni mucho menos en los contenidos. Unos creen que es un deber, otros creen que es una consecuencia, otros creen que es una motivación, otros creen que es un objetivo final, pero todos los grandes éticos abordan la felicidad. Jesús histórico empieza su gran lección como felices vosotros, porque el reino de los cielos os pertenece. Porque el reino de los cielos os lo he acercado. Porque el reino de los cielos en mí es visible. Aquí funciona de otra manera, pero en mi reino funcionará bajo mis leyes, que son diferentes. Ese es Jesús. Pero el Jesús resucitado, el Jesús entronizado, el Jesús que espera en el tiempo poder armonizar la creación y sus hijos en ese momento final de la historia, cuando todo vuelva a hacerlo de nuevo, empieza Apocalipsis, la revelación. A mí me gusta decir el Evangelio, el quinto Evangelio, ¿de acuerdo? Porque es dado por él a su último discípulo. Empieza como felices. Y 7 invitaciones a la felicidad, o descripciones de la felicidad. Y es muy interesante, porque el Jesús histórico, el Jesús resucitado y glorificado, y el salmista, Salmo 1, felices los que no se dejan. Sí. Pero tenemos que ser ejemplo para todos los demás de esa felicidad, de esa bienaventuranza que tenemos, ¿no? De esa felicidad tenemos que ser ejemplo para los demás. De hecho, dice que el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios, es decir, con nosotros, con los que hemos recibido esa luz, ¿no? Y se extiende después a toda la tierra. Entonces, yo, por ejemplo, eso, mira... ¿Pero cómo entendemos esto? Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Somos nuestros profesores, ¿vale? Sí. Yo no sé si alguna vez, cuando tenéis que corregir un montón de exámenes que tienes ahí, un montón, y dices, madre mía, ¿cuántos exámenes? ¿Por dónde empezáis a corregir? Yo siempre cojo el examen de un alumno más aventajado, digamos, que sabes que saca todo 10 y dices, a ver, corrijo este, bueno, tiene todo bien. Entonces, este me sirve de ejemplo para corregir a todos los demás exámenes, porque tiene todas las respuestas más o menos bien, ¿no? Y sobre esa base corrijo a todos los demás. Pues creo que Dios hace más o menos lo mismo con nosotros. Somos el ejemplo, somos el modelo, debemos serlo a la humanidad, porque hemos recibido más luz, estamos de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a su voluntad, y sobre esa base, pues juzgará a los que han recibido menos luz. Tenemos un pacto, que es un Dios de amor y estamos en buenas manos. Tenemos un pacto con Él.
y está claro. Lo que pasa es que nosotros lo hemos roto. Lo bonito de Cristo es que a Cristo no le importa que lo rompimos, sino que Él lo vuelve a hacer una vez más. Y nos dice, no rompas el pacto, quédate conmigo. A mí me hace pensar muchísimo en la figura del matrimonio, porque cuando tú firmas un acta de matrimonio con otra persona, tú te comprometes delante de Dios y delante de la ley a serle fiel, a no faltar el respeto, a no irte de su lado, a protegerla, a que la persona se sienta segura en la estabilidad de su relación contigo. Y Dios es lo mismo. Y luego en el Salmo 119, el final, que ese salmo me encanta, habla 100% de la ley. Entonces Cristo nos dice, te doy mi ley para que seas feliz, para que me sigas, ámala. Los Arautos del Rey tienen una canción maravillosa que habla de eso. Amigos, llegamos al final otra vez. Se pasa el tiempo muy rápido. Muy rápido. Sí. Nos dejamos cosas en el tintero. Bueno, Y el himno que me gustaría que comentáramos para que la gente nos acompañe, por supuesto, no puede ser otro que A Cristo Coronad, que es el número 156. Sí. A mí me gusta mucho, es un himno precioso y, por supuesto, espero con ansias el día donde por fin coronemos juntos a Cristo como Rey del universo entero. José, gracias. Mica, gracias. un placer. A ti, preparados para una lección más Así es. la semana que viene. Dios les bendiga muchísimo. Gracias a todos. Pues muchas gracias. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.